Bien, vamos a como resumir algunas cualidades de Dios. Ya vimos quién era Dios, ¿cierto? Sus atributos como a grandes rasgos, ¿cierto? Que Él es Trinidad, etcétera. Vamos a dar una pincelada a cada atributo, ¿ya? El primero que vamos a ver, no sé si se acuerdan, de los decretos de Dios. Los decretos de Dios. ¿Qué significa los decretos de Dios? Es como que alguien resuelve o decide o tiene la autoridad o la facultad para determinar algo, para decir esto es y así será. Y sabemos que Dios sí tiene esa cualidad de decretar cosas, de prometer cosas, de hacer un pacto, ¿cierto? Y decir esto se hará y yo lo voy a hacer porque yo soy Dios. O sea, Dios establece decretos, ¿cierto? Hoy en día escuchamos a muchos predicadores que dicen pacta con Dios y hacen sus pactos y cosas raras, pero sabemos que Dios es el único que puede decretar o pactar, ¿cierto? Hay un versículo que lo vamos a leer, que es Romanos 8:28. Cuando hablamos de decretar también tiene que ver con un sinónimo que es un propósito, también la Biblia lo dice de esa manera. El propósito de Dios, los decretos de Dios, los pactos de Dios, las decisiones de Dios. Romanos 8:28, si me ayudan para que vayamos avanzando. Ya. Amén. La palabra importante aquí es propósito. Es lo mismo que decreto, a los que conforme a su propósito. Dios tiene propósito, Dios tiene decretos, Dios estableció cosas. Amén. Una de ellas es la iglesia. Dios decretó que la iglesia tuviera ciertas formas, ciertas costumbres, ¿cierto? En Efesios él dice cómo la iglesia está compuesta de evangelistas, de apóstoles, de pastores, de maestros, ¿cierto? Y ellos tienen una labor fundamental que es guiar a la congregación. ¿Para qué? Para que sean como Cristo. Amén. Cuando hablamos de decreto, según el diccionario dice decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Dictamen, parecer. Entonces, Dios decreta cosas, Dios dictamina cosas, ¿ya? Pero como les dije delante, los decretos de Dios tienen que ver con lo macro, ¿cierto? Con cosas específicas. Por ejemplo, en cuanto a la salvación del hombre, Dios determinó a Cristo. Dios decretó a Cristo desde antes de la fundación del mundo, eligió a Cristo. Entonces, eso tenía que cumplirse porque Dios lo había decretado, ¿cierto? Cristo es el elegido, Cristo es el que cumplió muchas de las promesas que están en el Antiguo Testamento. También Él decretó lo que a resumen vimos delante en el Apocalipsis, van a haber juicios que ya están determinados y eso no lo va a cambiar nadie, no porque oremos más o no porque el hombre haga algo o no haga, eso va a cumplirse sí o sí. El tema está en que las personas eligen por sí mismas si están del lado de los salvos o de los no salvos. Amén. Es importante cuando hablamos de elegidos, esta palabra, los que estamos en la iglesia, los que somos salvos, el Señor los llama a sus elegidos, ¿cierto? Porque hay un pueblo que el Señor elige, ¿ya? Una elección de la iglesia, no de las personas en forma particular. Es como cuando un padre trabaja, se esfuerza y le deja una herencia al hijo. El hijo no hizo nada. El padre trabajó y dejó una herencia, ¿cierto? O a veces el X padre tiene cierta reputación, es una buena persona y el hijo se beneficia de ello, pero no por el hijo, sino por el padre, ¿cierto? Y él le deja la herencia. Entonces lo mismo nosotros. Nosotros no hicimos nada en la salvación, pero tenemos herencia por medio de Cristo. Cristo fue el elegido. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, se nos llama a los elegidos porque Cristo fue el elegido. Amén. Dios decreta cosas, pero en lo macro, ya con estas grandes cosas, ¿cierto? Como por ejemplo que el mar no se salga, ¿cierto? De, hasta cierto límite, hasta ahí puede llegar. Dios decretó eso, ¿ya? Y no podemos hacer nada para cambiar eso. De eso hablamos cuando hablamos de los decretos de Dios. ¿Cómo podemos encontrar esta misma palabra en otras partes de la Biblia? Decreto en Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto.
Vamos a ir rápido ahí anotando porque la idea es pasar como rapidito por los atributos. Salmos 2.7 dice, yo publicaré el decreto o el pacto, yo haré esto. Otra forma como podemos encontrar esta palabra es la determinación eterna. Esto no lo vamos a leer, pero está en Efesios 3.11. Efesios 3.11 nos habla de la determinación eterna, que es lo mismo que decir los decretos de Dios. En Hechos 2.23, para que lo anoten, Hechos 2.23 dice el determinado consejo y providencia. Determinado consejo y providencia. También es sinónimo de decretos de Dios. En Efesios 1.9, para que anote, Efesios 1.9 dice el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. También es sinónimo de decreto. En Romanos 8.29, la palabra es predestinó, que también es sinónimo de decretó, ¿cierto? Determinó o predestinó. 8.29, Romanos 8.29. Cuando hablamos de la predestinación bíblica, estamos hablando que Dios predestinó el camino, no a las personas particulares. Dios preparó el camino por el que tenemos que andar. Cristo es el camino, determinó ese camino, preparó todas las cosas, ¿cierto? Al Espíritu Santo, los dones, cómo la iglesia iba a dirigirse, pero cada uno elige entrar o no entrar por ese camino. Amén. Es como cuando, un ejemplo que les di en el estudio bíblico, incluso en YouTube está ese video, esa ilustración. Hay una persona que ve fuera en la calle, ve a una persona que está barbuda, con el pelo largo Una persona reclama por qué hay tantas guerras, por qué mueren las personas y le echa toda la culpa a Dios y se queja con alguien. Y le dice, no, Dios es el culpable de las muertes, Dios es el culpable de las enfermedades, de la maldad, y le echa toda la culpa a Dios, ¿cierto? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué la gente abandona a su hijo? Y un montón de quejas. Esa persona escucha y ya, después dice, pero se aparece un pelucón, una persona pelucona, chascona, con una tremenda barba, y se le ocurrió una idea y le dice, ¿tú ves a esa persona que está ahí? Sí. Y aparte había una peluquería ahí. Y dice, la culpa de que esa persona esté chascona, esté pelucona, esté barbona, es la culpa del peluquero. Y esta persona que se está quejando dice, no, ¿qué tiene que ver el peluquero si la persona tiene que entrar a cortarse el pelo o a afeitarse? Y le dice, bueno, es lo mismo. O sea, Dios no es culpable porque las decisiones son de las personas. O sea, como decía adelante, cada uno tiene esa libre elección, libre albedrío o libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, está el amor de Dios disponible, pero es uno el que tiene que aceptar o rechazar esta gracia de Dios o el amor de Dios. Amén. Entonces, en ese mismo caso, no era culpa del peluquero, sino de esa persona que no entraba a la peluquería a cortarse el pelo. Amén. Entonces, cuando hablamos de predestinación, se refiere al camino, no a las personas particulares. Todo ya está preparado, la salvación está preparada. Es como, supongamos que hay un vuelo de Chile a Brasil y ese viaje está toda la semana, está disponible, está el horario listo, está el piloto, está la azafata, está la comida para atenderle a usted, está el vuelo ya predestinado, donde empieza y donde termina. Está listo donde el piloto tiene que viajar, tantas horas tiene que viajar, pero son las personas las que tienen que subirse al avión. Amén. Es lo mismo en el caso de la salvación. ¿Ya? Cada persona elige. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de eso. Otra manera en que podemos encontrar el decreto de Dios o los decretos de Dios es en Efesios 1.9 también, donde dice el beneplácito de Dios. O sea, cuando Él quiere hacer cosas, Él no le pide consejo a nadie. ¿Ya? Él es Dios soberano, Rey,
autónomo y Él sí decreta cosas. Él sí decreta juicios, Él sí decreta determinados tiempos, pero no decreta las decisiones personales de cada persona. ¿Se entiende esa idea, cierto? Ya, porque es importante entender esto. Vamos a pasar al tiro al otro punto. Más o menos es como eso, el decreto ya lo pasamos, así que no podemos detenernos así como tan detalladamente. ¿Se entendió más o menos lo que era el decreto? ¿Sí? Que Dios determina cosas, pero en lo macro, pero las decisiones personales no las determina, ¿cierto? Cada uno. Exacto. Pero sí hay algunas cosas que sí Dios decreta y Dios decretó, ¿cierto? Por ejemplo, que Cristo naciera en Belén, que iba a morir en una cruz, ¿cierto? Que va a haber un día del juicio final, que solamente Dios sabe cuándo Él regresará, pero eso ya está como listo, decretado, ya está como hecho, ¿me entiendes? Amén. Vamos a hablar ahora sobre la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y vamos a leer, sí, Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. ¿Quién lo tiene? Hebreos 4:13. Hebreos 4:13, Nuevo Testamento. Amén. En resumidas cuentas, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos hablando de que Dios lo ve todo, Él observa todo, Él está en todo lugar, Él conoce todas las cosas y sabe las cosas, todas, todas. Amén. Esta palabra omni es una palabra compuesta, omnisciencia, que omni viene del latín, que significa todo. Cuando hablamos de omni, Marjorie, ¿puedes venir a ver a Esperanza? Por favor, que está tocando la tele. Cuando hablamos de omni, hablamos de todo. Esta palabra viene del latín. Entonces, omni, presente, o hablamos de omnisciente, ¿cierto? Significa todo. Y escientia es conocimiento. Quiere decir que Dios tiene todo el conocimiento, todo lo sabe, todo lo conoce y no hay nadie que se pueda esconder de su rostro, no hay nadie que pueda ocultar su pecado, ¿cierto? Cuando Caín mató a Abel, él no se pudo ocultar, sino que él pensaba que estaba haciendo algo a escondidas, pero Dios lo sabía y Dios lo vio. Amén, porque ante Dios no hay nada que se pueda ocultar. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Aunque nos fuéramos a la montaña más grande, ahí está Dios. Y Dios sabe incluso las cosas antes de que nosotros las digamos. Amén. Vamos a leer Ezequiel 11:5. Sí. Ezequiel 11:5. Amén. Otra versión dice, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestro espíritu. O sea, Dios incluso sabe lo que estamos pensando. Entonces ninguno puede
pasar por inocente y ninguno puede engañar a Dios porque Él conoce todas las cosas. Dice que aún los pelos de nuestro cabello los tiene contados. Dice Salmo 139, 23 al 24. 139, 23 al 24, lo voy a leer yo. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Job 23, 10 dice así: mas Él conoció mi camino. Él conoce nuestros caminos. No nos podemos ocultar de Él. Juan 21, 17. Juan 21, 17 dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Ahí está hablando Pedro cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Él, sí, Señor, te amo, porque en realidad le decía te quiero. Después, ¿me amas? Y él, en vez de decirle te amo, le decía te quiero. Pero en realidad Dios quería que le amaran a tal punto de que pudiera ser capaz de entregar su vida. ¿Ya? Pero en realidad termina diciendo algo importante. Pedro dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. El Señor sabe todas las cosas. No hay nada que podamos ocultar de Él, ¿cierto? Incluso hay un texto que lo leímos el otro día cuando estábamos estudiando esta palabra, que dice que nosotros, antes de abrir nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, que Dios conoce todas las cosas. Dice Génesis 16:3, tú eres un Dios que me ve. Dios nos está viendo, no hay nada oculto para Dios. Dios sabe todo. Dios nos está mirando cada día, lo que hacemos, lo que no hacemos. No podemos engañar a Dios, porque Él es perfecto, porque Él es santo. Amén. ¿Alguna pregunta respecto a la omnisciencia de Dios para pasar al otro punto? ¿Estamos claritos? ¿Sí? ¿Algún aporte? ¿Alguna idea? ¿Algún testimonio? ¿Sí? ¿Estamos acá? Amén. Vamos a hablar de la presciencia de Dios. De la presciencia de Dios. Claro, con ese, presciencia de Dios. Primera de Pedro 1:2. Lo voy a leer yo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme, y esta la palabra clave, al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra clave es al previo conocimiento de Dios, o sea que Dios conoce las cosas mucho antes de lo que sucedan. Dios las conoce. Dios miró antes todas las cosas. Él vio lo que nosotros, incluso Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos, pero no porque Él los haya elegido, sino porque Él está fuera del tiempo, está en la eternidad. Él ya vio la película. Él tiene claro todas las cosas. Él ya nos conoció, nos vio antes, ¿cierto? Pero no que nos eligió a cada uno, sino que Él vio. Es importante entender eso. Cuando Él dice que Él nos amó primero, Él amó a toda la humanidad, a todas las personas, ¿cierto? Porque si no hubiera amado a todos, significa que es un Dios discriminador. Pero Dios amó a cada una de las personas. Por eso envió a Jesucristo su Hijo a morir en la cruz, dice, por todos, por los impíos, por los pecadores, no por un grupo,
¿cierto? No por algunos, sino que el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios y el poder de Dios no tiene límites. Él puede salvar y está la posibilidad de salvar a toda la humanidad, pero solamente se salvan los que creen. Amén. Entonces, cuando hablamos de presciencia, es el previo conocimiento de Dios o el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Si Él conoce lo que yo voy a hacer mañana, pasado mañana, en 10 años más, Él ya lo sabe. Por eso que a veces Dios nos muestra como pequeños pedacitos del futuro a nosotros para advertirnos de cosas malas o de algunas bendiciones. Él lo muestra, pero esa capacidad solamente la tiene Dios. Y Él nos muestra esas pequeñas luces para orar más, para buscarle más, para advertirnos, para prepararnos, ¿cierto? No sé, que alguien se va a morir o va a haber alguna situación difícil, entonces Él nos prepara. ¿Para qué? Para que le busquemos más, para que oremos más a Él. Y solo Él conoce esas cosas, nadie más. Y Él nos muestra esos pedacitos como una revelación. Amén. Seguimos. Vamos a hablar un poquito de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dos textos vamos a leer. Salmo 145, 13, Isaías 46, 10. Salmo 145, 13, Isaías 46, 10. Si me pueden ayudar a buscarlo. Salmo 145, 13, Isaías 46, 10. ¿Amén? Sí, léanlo. Tu reino es tu reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén. El reino de Dios es por todos los siglos. Eso es la soberanía de Dios, que Él gobierna sobre todo y sobre todos. Amén. Que es por todos los siglos, por toda la eternidad, y el señorío por todas las generaciones. ¿Quién tiene Isaías 46, 10? Ya. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Ahí también como que se toma de lo que veníamos hablando delante sobre el conocimiento de Dios y el previo conocimiento de Dios, ¿cierto? Que Él dice, anúncialo por venir, ¿cierto? Y esa característica o cualidad solamente la tiene Dios, ¿cierto? Y Él, porque Él ya estuvo ahí. O sea, nosotros nos limitamos al tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Por lo tanto, Él puede mirar el pasado, el presente y el futuro. Amén. Por eso es que Dios conoce todas las cosas y es por eso que Dios a veces nos advierte, nos muestra sueños, ¿cierto? O alguien se levanta en la congregación con una profecía o una palabra de ciencia, de conocimiento, y aunque nosotros no se lo hemos contado a nadie, pero el Espíritu de Dios ya sabe, ¿cierto? Porque conoce todas las cosas y nos habla lo que va a venir y sucede, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque Dios ya estuvo ahí, Él ya vio la película. Pero aquí, ojo, porque muchos confunden esto, no entienden lo que es la soberanía de Dios y no logran armonizarla con la libre elección. Entendemos que Dios sabe todas las cosas, pero el hecho de que sepa todas las cosas no es que Él como que las forzó a que pasaran, ¿me entiendes? O sea, esas cosas que pasan, Él las sabe porque Él todo lo conoce, pero no es que fuerce a que una persona haga tal o determinada cosa, sino que Él estuvo ahí y Él sabe qué decisiones vamos a tomar y cuáles no vamos a tomar, y por eso que Él conoce todo. Él ya estuvo ahí. Él como que Él miró el futuro, ¿me entiendes? Entonces, como no sé si han visto la película Volver al Futuro. Entonces de repente vuelve el personaje y dice, mira, pasó esto. De alguna manera es eso. Dios ya vio el futuro y por eso quiere de alguna manera advertirnos y nos muestra ciertas situaciones. Amén. Pero no que a usted le dijo, ya, usted va a ir al infierno y usted va a ir al cielo. Eso no es, Dios no es así. Amén. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa que Él es el Altísimo. Significa que Él es el Señor, el Rey del cielo, de la tierra, de todos.
Significa que Él está exaltado infinitamente por encima de todas las criaturas. Por eso que nosotros le alabamos, le exaltamos, porque Él es Rey y Él se merece la gloria. Nosotros no le hacemos un favor a Dios al alabarlo, sino que lo hacemos porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Él se merece exaltación porque Él es el Rey. Cantamos también nosotros, Él es el Rey. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie, porque Él es Dios. No necesita consejo, ni que alguien le diga, hácelo así, de esta mejor manera. ¿Quiénes somos nosotros para mandar a Dios o para decir Dios hace lo mejor? Algunos videos que circulan en internet, hay predicadores que son blasfemos, herejes y osados porque dicen, le ordenan a Dios, o sea, Dios hazlo a la cuenta de 3, o Dios, te ordenamos hacer esto, que falta de humildad y como queriendo manejar a Dios, pero no podemos manejar a Dios, sino que a Dios vamos con humildad. Dice el Señor, el corazón contrito, o sea, entristecido y humillado, yo no lo desprecio. Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, pero el venir a Dios tiene que ser con humildad, amén, con un corazón humillado. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Que Dios actúa únicamente y siempre como a Él le agrada, ¿ya? Porque Él, nadie le puede dar consejo, pero sí podemos rogar a Dios, sí podemos pedir misericordia. Y ahí Dios, por compasión, muestra su amor y muestra su misericordia. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, soberanía es que Él gobierna sobre todo y sobre todos. Amén. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto? Fernanda, ¿está ahí bien? ¿Sí? Macarena, ¿están claritas en todo? Ya, qué bueno. Positivo. La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Inmutable, que no cambia, no se muda, no varía. Todo eso es sinónimo. No cambia, no varía, no se muda. Por ejemplo, una persona bipolar que nosotros un día está bien y un día está mal, no podemos confiar en esa persona, porque dice que el hombre de doble ánimo, dice la palabra, es inconstante en todos sus caminos. O sea, un día está bien y otro día está mal. Un día es amable y el otro día no es amable. Dios no es así. El ser humano, no todos, pero algunos son de esa manera y claramente no podemos confiar en ese tipo de personas. Pero en Dios sí podemos confiar porque Él es seguro, Él no cambia. Su amor, si Él nos prometió amor eterno, Él va a cumplir con eso. Si Él nos prometió misericordia, si Él nos prometió varias cosas en la Biblia que está llena de promesas para su Hijo, bendiciones, añadiduras y sus dones, ¿cierto? La paz de Dios que nos prometió también, Él lo va a cumplir porque Él no varía, Él no cambia. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos y ahí vemos que los primeros cristianos actuaban y vivían con poder, pero ese poder sigue existiendo. Dios no cambia. Santiago 1:17. Lo voy a leer porque delante lo vimos igual. El Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, podemos decir que una de las excelencias que distinguen al Creador de todas sus criaturas, Dios es el mismo perpetuamente, eternamente. Su amor no varía, su amor no disminuye ni acrecienta. Su santidad tampoco como que va disminuyendo o se va acomodando a los tiempos. Él es siempre santo de la misma forma. El mismo Dios de amor de hace siglos sigue siendo igual ahora. Amén. Por eso dice la palabra que no cambia. Malaquías 3:6. ¿Quién lo tiene? Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Yo, Jehová, no cambio o no me cambio, no me mudo. Por eso no lo he consumido, porque Él seguía siendo misericordioso. Él seguía siendo paciente para con su pueblo.
A veces somos desobedientes, a veces somos tercos, a veces tomamos decisiones que no debiéramos o actuamos como no corresponde a la voluntad de Dios, y Dios tiene paciencia. Dios no nos como que no nos pone el latigazo al tiro, sino que Él espera para ver si recapacitamos. Su Espíritu Santo nos va guiando, ¿cierto?, a toda verdad y justicia. No nos obliga, sino nos va dando pautas, nos va guiando, nos amonesta, nos redarguye, nos molesta, ¿cierto?, pero no nos obliga. La decisión tenemos que tomarla nosotros, amén, o si no seríamos robots, ¿cierto? El Señor nos ayuda, ¿cierto? Nos capacita, nos da sus dones, pone todo a nuestra disposición, pero somos nosotros los que tenemos que decidir. Pero Dios no cambia, Dios es seguro, Dios es fiel, Dios permanece igual siempre, amén. ¿Alguna pregunta respecto a la inmutabilidad de Dios? ¿No? Tan pocas preguntas, ¿no? ¿De verdad? ¿Estamos claritos? Ya. Vamos, en la prueba vamos a... Ya. Porque acuérdense, vamos a hacer una prueba en la próxima clase, así que tienen que... Pero no es una prueba para ayuda de ustedes. Sí. 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 Miren, la idea de la prueba no es así como que no van a repetir de curso ni nada, po. Es solamente para que nos ayuden en el conocimiento, ¿ya? No, no, si va a ser una prueba que les va a ayudar a ustedes, o sea, para que nos concentremos, para que estudiemos, ¿ya? Y las respuestas tienen que ver con lo que ustedes más o menos entienden, o sea, no son respuestas como técnicas, sino que, como les decía, nosotros, un gran... No, pues ese es un atributo de Dios. Dios lo sabe todo, uno sabe un poquito. Mire, no pues si eso se... Hermana, mire, nosotros, como en las primeras clases y en algunas otras las he repetido, todo lo que nosotros aprendemos acá, yo creo que ni es ni el 1% de Dios. O sea, porque Dios se reveló en la Biblia. Todo, aquí está lo que Dios quiere que aprendamos de Él. Él se nos revela, pero es algo muy pequeño, ¿cierto? ¿Se acuerdan que leíamos el otro día que como el poder de Dios era como el ocultamiento de su poder? ¿Se acuerdan que le mostraba ahí al profeta un terremoto, una montaña se destruía, un montón de cosas? Y después él dice, pero eso era el ocultamiento de su poder. O sea, es una cosa que extraordinaria, que era lo más grandioso para el profeta, pero para Dios era como ocultar su poder en su grandeza. Entonces, todo lo que aprendamos, nosotros nunca tenemos que terminar de aprender. Y con respecto a lo que usted decía, el Espíritu Santo, como prediqué una vez en su casa, dice que nos da la sabiduría de lo alto, ¿cierto? Y Él se la da a todos, al que la pida. La gracia está disponible para todos, no que el Señor, si usted le pide, va a decir no, usted no, sino que le va a dar gracia, le va a dar sabiduría. Está disponible para todos, para el joven, para el niño, para el adolescente, para el más anciano, porque esto es algo espiritual, ¿me entiende? Porque el Señor también capacita y enseña. Es el Señor, ¿me entiende? Entonces, si usted también se dispone, y como ya lo ha hecho también, el Señor le va a dar sabiduría. Y cada día más, pues tenemos toda una vida para aprender. Y cuando nos muramos, vamos a seguir aprendiendo porque en el cielo vamos a estar ahí al lado del Maestro, ¿cierto? Y toda una eternidad para aprender. Y ahí vamos a todos los días a aprender cosas nuevas porque el Señor, o sea, esto es un poquito lo que el Señor se revela a nosotros. Pero sí está en esos dos extremos. Algunas personas dicen, no estudiemos a Dios porque Dios no ve que es insondable y es inescrutable, entonces no lo estudiemos. No, pues tenemos que estudiarlo, entenderlo, aprender de Él, pero al mismo tiempo entender que lo que aprendemos de Él es como la nada misma, un poquito, pero no por eso no vamos a hacer el intento de tratar de conocerle, ¿cierto? Pero su carácter, su atributo, ya eso es lo importante, no tanto los tecnicismos y cosas así. Lo importante es que usted en su vida
conozca a Dios. Como decía la hermana Margarita delante, desde la experiencia. O sea, muchas iglesias quieren entender a Dios solo desde la teología. No es malo la teología, ¿cierto? Porque de esa manera también aprendemos de Dios, la ciencia de conocer a Dios. Pero también es importante la experiencia, ¿cierto? Los primeros cristianos no fueron a un instituto, pero tenían el poder de Dios y el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces la experiencia, hermana, lo que yo aprendo a vivir, o sea, en la enfermedad, en el desierto, no va a haber libro de teólogo, lo que le va a servir ahí es orar, es el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo importante, de combinar estas dos cosas. El poder de Dios. ¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿No? El poder de Dios. Salmo 62:11. Salmo 62:11 y Romanos 1:20. El primero lo voy a leer yo y el Romano 1:20 alguna de ustedes. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza o es el poder. ¿Creemos que Dios tiene poder? Amén. La iglesia del pastor Mauricio se llama en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el libro Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y esa palabra poder es dunamis, que es como dinamita, explosión, poder ilimitado, ¿cierto? Dios tiene ese poder. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, creemos que es un evangelio de poder. Creemos que Dios tiene poder. Dios tiene poder para sanar, para transformar al más vil pecador como lo éramos nosotros, ¿cierto? Al que está en los peores vicios, en los peores delitos, Dios transforma familias. Lo hemos visto, hemos escuchado testimonios y ese poder sigue vigente. Romanos 1:20, ¿qué dice? No me avergüenza el Evangelio, dice. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. El poder de Dios, vimos delante que Dios es invisible, no lo podemos ver, como el viento, ¿cierto? No podemos tocar el viento, pero podemos sentir su poder. El poder de Dios se manifiesta en la creación, o sea, en los árboles, en los animales, en los seres humanos, en los planetas, en el universo, en todas esas cosas. Ahí está el poder de Dios, el poder creativo de Dios. No lo podemos ver a Dios, pero sí podemos ver la grandeza de Dios. Cuando vemos esos documentales, cuando van los periodistas a viajar, por ejemplo, por Chile o en África o otros países, vemos esas maravillas, esos ríos, esas cascadas, esos bosques, esos animales, esa diversidad de Dios, ¿cierto? En la creación. O sea, nosotros podemos decir, si Dios es perfecto en una planta, ¿cierto? En algo tan pequeñito, en una hormiga, en un chanchito de tierra, ¿cierto? En una hoja de un árbol y en estos paisajes grandiosos que vemos, ¿cómo será el creador de eso? ¿Me entiendes? Y ahí está el creador, está el poder de Dios que fue capaz de mover, ¿cierto?, los mares, la tierra, los volcanes, el cielo y crear algo tan maravilloso. Porque dice Dios que Él creó todo bueno y Él tiene poder. Y ese poder está vigente hoy día. Entonces, por eso decía adelante que ese poder no se ha ido. Muchas veces decimos es que Dios antes se movía en las iglesias, antes sanaba, antes transformaba a las personas y parece que ese Dios se fue o cambió. Pero no es así. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nosotros no tenemos que dudar de eso. Nosotros tenemos que tener más fe. Nosotros los que hemos flaqueado, que oramos menos, que tenemos muchas más distracciones, pero Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, si queremos ser una iglesia victoriosa, tenemos que empezar a creer que Dios es poderoso, que su poder no ha cambiado. Amén. Entonces, Dios es poderoso. La fidelidad de Dios.
Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Dios es fiel, Dios es verdadero. Cuando hablamos que Dios es fiel, hablamos que no hay mentira, que Él nunca olvida, que Él nunca falta a su palabra ni a sus compromisos. Dios siempre cumple, Dios siempre va a estar ahí. Cuando todos los amigos te han decepcionado, cuando el mundo te ha decepcionado, cuando no tienes trabajo, cuando estás enfermo, Dios está dispuesto a ayudarte. Incluso cuando nosotros somos infieles, Dios nos perdona, nos acoge, ¿cierto? Por ejemplo, el apóstol Pedro negó al maestro, ¿cierto? Lo negó 3 veces, pero aún así Jesucristo lo fue a buscar. Pedro fue infiel, pero el maestro fue fiel y fue a buscarlo, ¿cierto? Y lo perdonó. Esa es la fidelidad del Señor, que Él está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a acogernos, aunque nosotros a veces toquemos fondo, como el hijo pródigo, por ejemplo, que pidió la herencia del padre y se fue a gastar todo su dinero, lo malgastó y terminó dándole comida a los chanchos. Pero ahí se acordó y dijo, en la casa de mi padre, ¿cierto? Tengo comida, tengo vestido, tengo todo, y aquí estoy dándole comida a los chanchos. Y pidió perdón al Señor, dijo, me levantaré e iré donde mi padre. Fue infiel, ¿cierto? Pero regresó donde su padre y su padre lo abrazó, le puso un anillo, le puso vestido nuevo. Y es así, muchos cristianos están en la iglesia, tienen todo y se van al mundo. Y algunos por misericordia, no todos, algunos por misericordia regresan, ¿cierto? Y el Padre los perdona, ¿cierto? Y los abraza y los acoge nuevamente y permanece fiel. Por eso les decía adelante que la gracia de Dios está ahí, disponible, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, todos los atributos de Dios están ahí disponibles para nosotros. Pero nosotros tenemos que ir donde el Padre. Dice la palabra, buscadme y me hallaréis. El que busca, halla. El que toca la puerta, se le abrirá. ¿Cierto? Buscadme y hallaréis, dice el Señor. El Señor quiere que le busquen. Hay muchos pasajes que podríamos leer de que hablan de que el Señor está buscando al hombre. Y Él le dice al hombre que le busquen, ¿ya? Que se arrepientan de sus pecados. Entonces Dios es fiel. ¿En quién confiar en estos tiempos en donde no hay en quién confiar? Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Dios podemos encontrar fidelidad. Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. La bondad de Dios. Algo que acotar, alguna experiencia relacionada con todos estos atributos para que no esté hablando yo solamente. Y que también si hay alguna pregunta. ¿No? Para descansar un poco de hablar. ¿No hay nadie que pueda hablar de los atributos del Señor? ¿Alguna experiencia? ¿No? ¿Nada, nada? ¿No quieren hablar? ¿Cómo? Ya. Macarena, si me ayudas. O sea que lo mismo, se pudiera hablar respecto a la fidelidad de Dios, siempre es fiel en todo momento, en todo lo podemos ver que Él es fiel, que uno siempre se equivoca y Él siempre está ahí, siempre sigue ahí constante. Entonces Él es fiel, para mí ha sido fiel siempre, en todo. Me recibió cuando ya estaba lejos de Él, me recibió con amor, me recibió y con mi hija, con mi esposo, es fiel con mi familia. Así podríamos nombrar muchas cosas. En todo se muestra que Él no cambia. Él es fiel a sus promesas.
Amén. Ven que había algo que hablar. Y le pido que me ayuden porque también para descansar un poco la voz y también para escucharlo, porque la idea es que aprendamos todo. Si quiere hablar de no solo de la fidelidad, sino que de algún atributo en especial de lo que hemos hablado. ¿Algo más? Amén. Amén. A uno se le puede olvidar dónde está. Mm, Yo sí. nunca recuerdo dónde está, pero sé que lo que dice y más o menos cómo. Pero dónde está exactamente no, pero el Señor siempre nos trae Claro. Amén. el Espíritu Santo capacita. Sí. Así es. Bien, vamos a hablar un poquito de la bondad de Dios. Dice el Salmo 136:1, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta es una gran verdad que nosotros nunca debe olvidarse. O sea, Dios es bueno. Y en esa oportunidad cuando hablamos en el estudio, hablamos de que, por ejemplo, Dios creó todo bueno, todo perfecto, ¿cierto? Sin maldad, lo creó con pureza. El niño cuando nace, la niña nace puro, ¿cierto? Inocente, ¿cierto? Es cierto que también somos inclinados al mal porque por Adán vino el pecado al mundo, pero sí también nosotros como seres humanos tenemos cierta, tenemos la imagen de Dios porque fuimos creados por Él, solo que está opacada, solo que está oculta por nuestro pecado, ¿cierto? Pero igual hay bondad en el hombre, ¿cierto? Es pecador, sabemos, estamos muertos en delito y pecado, ¿cierto? No hay justo ni aún uno, pero sí somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso podemos responder al llamado de Dios, porque sí tenemos la capacidad para decidir de elegir entre lo bueno y lo malo, porque todavía, aunque somos pecadores, existe esa bondad en nosotros. El carácter de Dios está en el ser humano, porque somos creación de Dios, dice la palabra que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, aunque somos pecadores, sí hay bondad en nosotros, ¿ya? Pero obviamente nuestra bondad ante la bondad de Dios es nada, ¿cierto? Hemos visto que son como trapos de inmundicia nuestra justicia. Si quisiéramos ganarnos la salvación por las nuestras, es imposible porque Cristo ya hizo todo el trabajo, ¿cierto? Entonces, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Por ejemplo, en Salmo 119:68, Salmo 119:68. Dice David exaltando la bondad de Dios, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos o enséñame tu palabra, enséñame tus valores, ¿cierto? Enséñame los principios bíblicos y esa debe ser nuestra oración, Señor, enséñame. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, ha sido bueno a lo largo de toda nuestra vida cristiana, ¿cierto? Él ha sido bueno. Entonces merece ser exaltado. Entonces aquí tenemos, si quisiéramos razones para exaltar o alabar a Dios, hemos visto varias. Dios es fiel, Dios es bueno. Entonces Dios todo lo hace perfecto, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, ¿cierto? Podríamos hablar mucho de la bondad de Dios, pero creo que nuestra vida refleja la bondad del Señor. Nuestra iglesia también refleja la bondad de Dios. Dios podría habernos dejado abandonados, botados, pero el Señor tuvo misericordia y su bondad nos permite que hoy estemos acá aprendiendo su palabra. Dios es bueno en la creación, Dios es bueno en la creación del ser humano que lo creó, ¿cierto? Con detalles, con cualidades. Dios es bueno en la creación de los animales, las criaturas.
Dios es bueno en todo sentido. Los juicios de Dios, como decía mi hermana Margarita, también son un acto de bondad, ¿cierto? Porque si Dios no enjuiciara, en realidad no sería bueno, porque ¿dónde quedaría la venganza de Dios frente a los miles de personas cristianas que han matado o que a lo mejor se han burlado de ellos? Entonces Dios también, como un acto de bondad y de justicia, va a actuar en esta ira que les contaba delante. Y la máxima bondad de Dios se manifiesta en Jesucristo, ¿cierto? Ahí vimos en esa oportunidad que el hecho de enviar a Cristo es un acto de bondad, pero increíble, ¿cierto? De enviar, aunque no lo merecíamos nadie, pero envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Ahí se refleja cuán bueno es Dios. Dios podría haber abandonado a toda la humanidad y que todos nos fuéramos al infierno, pero en realidad Él previó, ¿cierto? Y envió a Jesucristo para salvarnos, para darnos una real oportunidad a cada ser humano de ser salvo. ¿Cómo responder a la bondad de Dios? Como lo vimos en esa oportunidad, alabando la misericordia de Dios y sus maravillas, como dice Salmo 107:8. Alabar a Dios. Alabar a Dios es una de las maneras de poder reflejar nuestra gratitud a Él y manifestársela. Amén. Nos queda un poquito. Nos quedan, a ver, 10 minutos. Son las 8:20. Así que espérenme 10 minutos y terminamos, ¿ya? Aquí hay un atributo que nos falta, la paciencia de Dios. Dios es paciente, dice Salmo 145:8, el verso que hablábamos delante. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, hablamos que teníamos que graficar como la longaniza, ¿cierto? Que es la longanimidad de Dios, que es largo el carácter de Dios. A eso se refiere, como la largura en el carácter de Dios, longánimo, longanimidad de Dios, la paciencia de Dios, el aguante de Dios, en donde vemos que Dios es tardo para la ira, Él es clemente, Él es piadoso, Él es misericordioso. Dice que es lento para la ira, ¿sí? Lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, no es que Él no sea un Dios de ira, también es un Dios de ira, pero Él retarda su venida para que muchos se arrepientan a Él. Entonces, en esa largura de su carácter, tiene que ver con eso, que un carácter que aguanta mucho, un carácter que vimos en esa oportunidad de que Jesucristo aguantó golpes, aguantó el desprecio por amor a nosotros. Eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, la paciencia de Dios tiene que ver con el aguante en cuanto a su carácter. Dios soportó la prueba, Dios soportó graves ofensas, Dios soportó la traición, Dios soportó que muchos lo rechazaran, pero igual, a pesar de eso, Él decidió amarnos. Amén. El Salmo 145, verso 8. Muchas veces nosotros decimos o nos falta la paciencia, ¿cierto? Y empezamos a decir, ¿por qué Dios nos juzga? ¿O por qué Dios no hace esto con el mundo? Pero lo que pasa es que Dios tiene paciencia. Por ejemplo, cuando vimos en esa oportunidad el ejemplo de Jonás, en donde Dios le mandó ir a Nínive y predicar su palabra. Y él miró en menos a los ninivitas, ¿cierto? De que era un pueblo malvado, que sí lo era, y que no merecían la salvación, que no merecían de Dios, y él se rehusó a obedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Que Jonás se fue por otro camino, ¿cierto? Pero Dios tuvo paciencia con los ninivitas, porque Él quería amarlos, Él quería salvarlos. Y después finalmente Jonás vaya y este pueblo se arrepiente. Dios podría haberlos destruido como destruyó a Sodoma y Gomorra, pero finalmente tuvo misericordia de ellos. Y Dios es un Dios de paciencia, ¿cierto? Un día se va a cortar el elástico, ¿cierto? Para esas personas que rechazan abiertamente a Dios. Pero mientras tanto está la gracia de Dios. Por eso dice el Señor, mía es la venganza. Mía es la venganza. El Señor es el que se va a vengar.
Nosotros nos toca amar y tener paciencia, porque un día el Señor tuvo paciencia con nosotros. Amén. Cuando estábamos en el mundo perdidos en nuestros vicios, en nuestros deleites. Y aún siendo cristianos, el Señor sigue teniendo paciencia con nosotros. Amén. Ya, nos quedan 6 minutos. Me apuro. Hablamos de la gracia de Dios. Bueno, de la gracia estuvimos 5 clases, difícil resumirlo, pero más que todo cuando hablamos de la gracia de Dios es un favor no merecido. O sea, no merecíamos este favor de la gracia de Dios, ¿cierto? En ninguna medida merecíamos este amor, viene de la palabra griega charis, que es un favor no merecido. Es un regalo, es un don, es gratuito, nadie puede vender la salvación, nadie puede cobrar por predicar, nadie puede cobrar por orar por alguien, porque dice la palabra, si por gracia recibimos, o sea, si por un regalo de Dios recibimos, por gracia tenemos que dar. Amén. Así que la gracia de Dios es un don del Señor. Vimos que la salvación no se obtenía por las obras, como dice Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9 decía, por gracia son salvos por medio de la fe. O sea, por medio de creer. Cuando hablamos de esta fe, de creer. Y esto no de ustedes, y esto se refiere, y esta salvación, ¿cierto? Porque en el contexto está hablando de la salvación. Y esta salvación no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando habla de don de Dios, generalmente en el Nuevo Testamento se refiere a la salvación. No por obras, la salvación no se gana por obras, para que nadie se jacte o nadie se gloríe. Entonces la salvación de Dios es por gracia, es un regalo del Señor. Básicamente lo que enseñamos en esa oportunidad es que hay extremos de la gracia o extremos de mal entender la gracia. Un extremo de mal entender la gracia es la supergracia o el liberalismo o el libertinaje en donde abusamos de la gracia. Seguimos cometiendo los mismos pecados que cometíamos antes de Cristo. Y el otro extremo es el legalismo, en donde queremos poner nuestras obras primero, queremos observar las leyes, las tradiciones, antes que descansar en la gracia de Dios. Entonces el equilibrio perfecto era confiar en la gracia, descansar en la gracia de Dios, pero también las obras eran importantes. Amén. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Entonces hay un equilibrio y al final vimos, tenemos que esforzarnos, como dice la palabra, en la gracia. ¿Cierto? Y ahí vimos varias cosas lindas que el Señor nos prometía si nos esforzábamos en la gracia. ¿Cierto? Hay beneficios que Cristo nos otorgó al morir en la cruz. No vamos a extendernos en eso porque estuvimos 5 clases en eso. Y 3 minutos y contando, voy a resumir 3 atributos en 3 minutos. La misericordia de Dios, el amor de Dios y la ira de Dios, que fueron los últimos 3 atributos que vimos. La misericordia, como le dije, Dios ve al hombre que está miserable, no tiene nada que hacer. Entonces Dios se compadece, ¿cierto? Mira desde arriba, ¿cierto? Desde el trono dice el hombre, por más que trate, por más que observe la ley, por más que haga obras, por más que haga mandas o siga tradiciones de hombre, no va a poder ser salvo. Entonces yo tengo que ir, el hombre... O sea, Dios buscando al hombre, enviando a su Hijo Jesucristo, amando, perdonando, ahí está la misericordia de Dios, ¿cierto? Después vemos el amor de Dios, que fue otro atributo de Dios, donde dice el texto clave, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos que el amor de Dios tenía varios aspectos. Uno de esos, incondicional. Si alguien es prostituta, si alguien es borracho, si alguien es de raza negra, Dios no miró nada de eso. Si alguien le falló, si alguien no iba a creer, si alguien le iba a rechazar, Él amó a todos. Incondicionalmente ya los amó. Vimos que ese amor de Dios es ilimitado, ilimitado. O sea, Él amó a toda la humanidad, no a algunos pocos elegidos, sino que a todos los amó por igual. Vimos también
que hay que hacer una pequeña diferencia. Si bien hay un amor general para toda la humanidad, es cierto que también los que le buscan, ¿cierto? Dice, los que le aman, Dios los ama de una manera especial y con beneficios, ¿cierto? Eso es una verdad también que lo vimos bíblicamente, que sí el Señor ama a sus hijos de manera especial, por medio de la gracia hay beneficios para su hijo. Dios ama igual al mundo, les da su oportunidad, pero obviamente a los hijos de Dios los ama de una manera especial, con un amor eterno. El amor hacia el mundo, cuando se mueren las personas, hasta ahí llega ese amor. Después viene la condenación. Sin embargo, para los hijos del Señor, ese amor continúa en la eternidad. Y por último, la ira de Dios, un verso, Números 32:13. Dice, y la ira de Dios, ¿ven? No es algo que inventamos nosotros, y la ira de Dios se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Dios. Entonces sí está el peligro que Dios nos castigue si hacemos las cosas mal. Si Dios castigó a su pueblo manifestando su ira, también nosotros podemos caer en la ira de Dios si abandonamos al Señor. Como decíamos al principio, el pueblo que no tuvo conocimiento pereció, murió, fue desechado por Dios. Entonces la ira también es un atributo de Dios, ¿cierto? Dios es amor, pero también Dios es ira, que un día va a traer sus juicios. Entonces, ¿cómo tenemos que mirar acá? Con temor a Dios. Dios también se aira, ¿sí? Mm, 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 mm. Así es. Mm, mm. Exacto, y eso le da el contrapeso y el equilibrio a la palabra del Señor. Por ejemplo, Juan 3:16, como decía, lo leímos, pero también existe otro verso que es Juan 3:36. Y ese verso dice, el que cree en el Hijo será salvo y el que no cree será condenado. Entonces eso también es una verdad de Dios. Dice la palabra de Dios, no tengan miedo al que puede matar sus vidas, sino que tengan miedo al que puede enviar sus vidas al infierno, y ese es Dios. Entonces también ahí tenemos que actuar con temor reverente a Dios, ¿cierto? Porque Dios también tiene el poder para enviar a las personas al infierno. Entonces ahí hay un equilibrio, ¿cierto? Entonces la ira de Dios tiene que ver con que Dios un día va a juzgar a las naciones y a los que no han creído en Jesucristo. Entonces tenemos que andar con temor y temblor ante Dios. Como decíamos delante, dice, al que tiene por hijo, lo azota y lo castiga, lo reprende, ¿cierto? Entonces, el que es hijo va a aguantar esa disciplina del Señor, ¿cierto? Podríamos hablar mucho de esto, pero el tiempo se ha acabado. Palabras finales, hermanas. Entonces yo creo que es muy importante lo que fue hecho hoy, de estudiar los atributos de Dios, porque en general nosotros en la vida cristiana conocemos más algunos pocos atributos de Dios, lo que en general son muy mencionados, ¿cierto? El amor, la misericordia de Dios, pero también cuán importante es conocer su ira, cuán importante es conocer atributos que nos lleven a tener más temor de Él también, ¿no? Entonces yo creo que lo que había mencionado, que tenemos que siempre revisar esos versículos, meditar en ellos, porque Dios siempre quiere que conozcamos más a Él, como está la palabra, para que podamos seguir en conocer, proseguir en conocer al Señor, ¿cierto? Eso. Bueno, a mí me gustó el seminario que se hizo hoy porque, como les decía anteriormente, me gustó que pudiera repasar
Bueno, yo creo que son la mayoría o todos los atributos de Dios y podríamos así armarnos como una idea más completa de lo que siempre se habla, porque normalmente en la predicación se resalta uno o dos atributos de Dios y en esta ocasión hemos podido repasar bastante, entonces podemos armarnos una idea mucho más completa. Eso. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por poder haber participado de este estudio, ¿cierto? Porque hace semanas que estamos haciendo este estudio bien detallado, ¿cierto? Pero ahora ha sido como un repaso. Y también es hermoso volver a recordar todos los atributos del Señor, poder saber que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es verdadero, que también se enoja, que Él en su misericordia, por amor, hace muchas cosas por nosotros, para ver si nosotros reaccionamos como Él quiere, ¿cierto? Que Él nos da libre albedrío para hacer su voluntad, para poder elegir lo bueno, lo malo, como Él está todo expuesto en su palabra, y podemos ver que en su misericordia todo lo que Él hace es por amor a nosotros. Desde el principio hasta cuando Él venga, todo va a ser muestra de su amor, pero todo ese amor está mezclado con muchos atributos más que también nos sirven a nosotros para poder conocer al Señor, saber de que este evangelio es vivido, no es contado, sino que nosotros hablamos de lo que nosotros hemos vivido, que Él sana, que Él salva, que Él nos fortalece, que Él nos llena, que cuando estamos tristes transforma nuestra tristeza en alegría, que cuando estamos enfermos Él nos sana, y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado, el poder es el mismo, solo que nosotros estamos fallando y no el Señor. Dios no nos falla, sino que nosotros somos los que fallamos, porque disponemos de muy poco tiempo para dedicarle al Señor, y estaríamos, como dice en su palabra, que el Señor tiene contra nosotros que hemos dejado el primer amor. Y cuando estábamos en el primer amor era Dios, ¿cierto? Orar, mañana, tarde, a cada rato era oración. Queríamos estar siempre en contacto con el Señor. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta a nosotros como hijos de Dios. Volver a ser como estar recién en el primer amor con el Señor. Porque ahí está nuestra bendición. Ahí está nuestra bendición para que el pueblo de Dios se levante y sea un pueblo victorioso, un pueblo que alaba a Dios con libertad, con gozo, con gratitud, con entendimiento, un pueblo que el Señor se goce y se mueva con poder en su pueblo, que su Espíritu Santo se manifieste como quiere en nuestra vida, porque nosotros tenemos esa bendición, nosotros mismos. Que el Señor nos ayude para que en este tiempo que queda, ¿cierto? Porque sabemos que el tiempo que queda es corto. Y que Dios está diciendo de muchas maneras, ¿cierto? Con todo lo que acontece a nuestro alrededor, en nuestro país, la maldad como se ve y todas esas cosas, y en otros países estamos viendo las catástrofes, todas las cosas que han pasado, que Dios, ya no queda tiempo para que Dios venga. Y si nosotros como hijos de Dios meditamos en nuestros corazones, que también Dios puede venir por nosotros individualmente, y debemos estar preparados, y no vamos a estar como dice su palabra, dice, gózate alma mía, ¿cierto? Mi granero está lleno. Y dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿De qué te sirve lo material si no te preocupaste de lo espiritual que es tu alma? El Señor nos ayude y nos bendiga, ¿cierto? Bendiga todo lo que se ha hecho, bendiga a nuestros hermanos que ellos han dedicado un tiempo, ¿cierto? Para preparar, especialmente nuestro hermano César, que ha estado haciendo este trabajo para el Señor. Yo sé que Dios es el que paga, amén. Y Él siempre nos da más de lo que nosotros hacemos. Siempre quedamos en deuda. Que el Señor bendiga a nuestro pastor que está, la pastora que ha venido en esta tarde, nuestra hermana, y que el Señor nos ayude y nos dé cada día más de su gracia, de su entendimiento, para poder crecer, para poder hacer su voluntad, para poder andar en su camino, para ser hijos agradables a su presencia. ¿Amén? Yo me gozo en esta tarde y sé que el Señor está en medio nuestro. Y sé que lo que estamos hablando de sus grandezas, de sus maravillas, Él se goza de que nosotros tengamos el interés de aprender de Él. Él se goza de eso, porque queremos aprender para poder tratar de hacer su voluntad, para no fallarle al Señor. Yo creo que como humanos tenemos muchas fallas, pero yo siempre le digo al Señor, Señor, a lo mejor he fallado muchas cosas como humano, pero como hija de Dios no quiero fallar, quiero estar hasta el final. Si usted viene por mí, antes, estar siempre, usted me encuentre, como dice su padre, haciendo así, alabando, bendiciendo su nombre, y si no, cuando usted venga, que sería lo más hermoso para mí. Yo creo que para cada cristiano el deseo de su corazón es volar con Él cuando Él venga y verlo en las nubes, porque ese es mi deseo.
Yo pienso que nosotros como hijos de Dios, la mayoría desea eso, ¿cierto? No ver muerte, sino transformación. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es tan maravilloso y es tan bueno. Y yo del Señor solamente he recibido grandeza, misericordia, desde el día que Él llegó a mi vida y yo pude conocerle, he sentido su amor. He visto su gloria, he visto sus maravillas, sus prodigios, sus milagros en mi vida. Y lo más grande, he conocido su amor, porque quizá a veces nosotros como hijos de Dios nos tardamos un poquito, nos ponemos porfiados, pero la bendición está en poner oído a la voluntad del Señor, en poner oído a lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque Él nunca se equivoca. Él es el sabio. Nosotros nos equivocamos muchas veces, pero Dios no se equivoca. Por eso que siempre yo digo, tengo esto siempre pendiente, dice, hay que mirarlo a Él sobre todas las cosas y seguirlo a Él, que es el blanco perfecto. Ahí está nuestra bendición, ahí está nuestra ganancia, sabiendo que Cristo es real, que Cristo es verdadero, que Cristo no falla, no miente, no engaña, y que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El lirio de los valles, como le digo yo, la rosa de Sarón, Rimasica, la Bajay, todas esas cosas maravillosas que el Señor es. Él es el mismo y Él no ha cambiado, porque cuando yo me postro ahí y le pido, lo siento igual que en mi primer día. Lo siento igual. Y cuando tengo necesidad y le clamo al Señor, veo su gloria. Entonces Él es el mismo, Él no ha cambiado. Amén. El Señor nos bendiga en esta tarde. Yo tendría muchas cosas más hermosas que decir de mi Señor, porque en realidad cuando quiero hablar de Él, no me callo. Me cuesta callar, hermano, porque hay tantas cosas hermosas a decir de Él que no es como cualquier persona. Él es maravilloso. Esa es la palabra. El Señor les bendiga y doy gracias al Señor por esta oportunidad. Amén.